En el presente video vamos a aprender a deducir de dónde salen las diferentes razones trigonométricas de una forma bastante sencilla y amigable. Entonces para eso vamos a utilizar este triángulo rectángulo, recto en esta parte, es decir, este ángulo sería igual a 90 grados. Podemos ver que la hipotenusa es igual a 25 metros. Podemos ver también que la longitud de este cateto mayor es igual a 24 metros y la longitud de este cateto menor sería igual a 7 metros. También estamos diciendo que este ángulo, que no conocemos numéricamente, es igual a alfa. Este otro ángulo sería igual a teta. Muy bien, lo único que ustedes van a tener que memorizar para poder calcular las diferentes razones trigonométricas de cualquier triángulo rectángulo es la palabra SOHCAHTOA. Entonces tenemos SO, K, TO, A. Como pueden ver, la palabra SOHCAHTOA. Si se dan cuenta, acá tenemos estos dos espacios en blanco y lo que hacemos es rellenarlos con la letra H. Entre la O y la H hay un pequeño espacio, entre la A y la H también un pequeño espacio y entre la O y la A hay también un pequeño espacio. Esos tres pequeños espacios los rellenamos con esta línea divisoria, como pueden ver acá. En otras palabras, para que ustedes puedan aprender el seno, el coseno, la tangente de cualquier triángulo rectángulo, lo único que ustedes van a tener que memorizar es la palabra SOHCAHTOA y estos dos espacios en blanco rellenarlos con la letra H. Si ustedes logran memorizar esto, entonces van a poder sacar cualquier tipo de razón trigonométrica. Vamos a ver cómo sería esto. La letra S corresponde a seno. Entonces vamos a empezar a analizar este ángulo teta. Y luego, posteriormente, vamos a analizar también este ángulo alfa. Analizando este ángulo teta, entonces nos concentramos en esta parte, donde S sería el seno, es decir, el seno de teta, que sería igual a O dividido entre H. Y como pueden ver, O dividido entre H. El coseno del ángulo teta, entonces sería esta letra C. Como estamos analizando este ángulo teta, entonces sería el coseno de teta. Y como pueden ver, sería igual a entre H. Y eso es lo que escribimos acá. La tangente del ángulo teta, entonces sería esta T. Entonces tenemos tangente de teta y eso sería igual a O entre A. Entonces queremos saber a qué sería igual el seno de teta. Como pueden ver, acá sería igual a O entre H. Es decir, nos posicionamos en este ángulo teta y sería O, es decir, opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? Como pueden ver, estos 24 metros. Colocamos 24 en el numerador y dividido entre H. H sería la hipotenusa. La hipotenusa en este caso son 25 metros. Colocamos 25 en el denominador. Ya no colocamos ni metros arriba ni metros abajo, ya que esos metros se van a eliminar. Por lo tanto, lo consideramos innecesario escribirlos. Ahora veamos a qué sería igual el coseno del ángulo teta. En este caso también nos posicionamos en el ángulo teta. Nos dice que es A entre H, es decir, sería el cateto adyacente. Adyacente significa al costado, ¿sí? A es de adyacente. En otras palabras sería este número 7 dividido entre H, es decir, dividido entre la hipotenusa. Por lo tanto, el coseno del ángulo teta sería igual a 7 sobre 25. Veamos a qué sería igual la tangente del ángulo teta. De la misma forma nos posicionamos en este ángulo, entonces la tangente nos dicen que es igual a O entre A. Por lo tanto, posicionándonos acá sería O, que representa ser el opuesto. Como pueden ver, el opuesto sería estos 24 y estaría dividido entre A, es decir, estaría dividido entre el adyacente, que serían estos 7. En otras palabras, la tangente del ángulo teta sería igual a 24 dividido entre 7. Como pueden ver, al haber memorizado esta palabra SOHCAHTOA y estos dos espacios en blanco rellenándolos con la letra H, fácilmente podemos sacar el seno, el coseno y la tangente del ángulo teta. Y de la misma forma podemos hacer exactamente lo mismo para poder calcular las diferentes razones trigonométricas de este ángulo alfa. Vamos a ver ahora cómo calcularíamos estas diferentes razones trigonométricas pero del ángulo alfa. Entonces tendríamos el seno de alfa, es decir,
Nos posicionamos acá, ya que esta S representa al seno. Seno de alfa sería igual, de acuerdo a SOHCAHTOA, a O dividido entre H. Y eso es lo que escribimos acá. El coseno de alfa, acá sería igual, coseno, acá está la letra C, que representa el coseno, y eso es igual a dividido entre H. Y eso es lo que escribimos acá. Ahora veamos la tangente del ángulo alfa, acá sería igual. Acá tenemos la T que representa la tangente y eso es igual a O entre A. Y eso es lo que escribimos acá. Por lo tanto, nos concentramos en el seno del ángulo alfa. Entonces, ¿a qué sería igual? Nos posicionamos en el ángulo alfa y vemos, es O entre H. O representa al cateto opuesto. Por lo tanto, ahora estamos en esta posición, es decir, en este ángulo alfa. O sería el opuesto, es decir, el cateto opuesto en este caso es igual a 7. Y eso es lo que escribimos en el numerador. Y está dividido entre H, es decir, entre la hipotenusa. Y eso es lo que escribimos en el denominador. En otras palabras, el seno del ángulo alfa es igual a 7 sobre 25. Veamos a qué sería igual el coseno del ángulo alfa. De acuerdo a esto es A entre H, nos posicionamos en alfa. A significa adyacente. Sabemos que este es el opuesto y el adyacente es el que está al costadito, es decir, sería 24. Y eso es lo que colocamos acá. Está dividido entre H, es decir, dividido entre la hipotenusa. H viene de hipotenusa. Por lo tanto, escribimos 25. Entonces, el coseno del ángulo alfa sería igual a 24 dividido entre 25. Veamos la tangente del ángulo alfa, a que sería igual. Como pueden ver, es igual a O entre A. Nos posicionamos nuevamente en este ángulo alfa, ya que deseamos la tangente de alfa. Y nos dice que es O entre A, es decir, opuesto. Y como pueden ver, el opuesto es 7. Eso es lo que escribimos en el numerador. Y en el denominador sería el adyacente. Y como pueden ver, el adyacente sería este número 24. Por lo tanto, la tangente del ángulo alfa sería 7 entre 24. Esta sería la respuesta. También tenemos la cosecante, la secante y la cotangente. Pero esos ángulos son bastante sencillos. Lo único que ustedes han tenido que memorizar es el SOHCAHTOA y de ahí sale el seno, el coseno, la tangente. Y la cosecante, por ejemplo, la cosecante del ángulo θ, básicamente sería la inversa del seno. ¿Sí? Ustedes siempre memoricen, cosecante es el seno pero al revés, es decir, 1 entre el seno. Por lo tanto, si es que es la inversa del seno, básicamente sería esta fracción pero invertida. Por lo tanto, la cosecante del ángulo θ sería igual a 25 entre 24. Si se dan cuenta, lo único que ustedes han tenido que memorizar es el SOHCAHTOA y saber que la cosecante es la inversa del seno. Veamos a qué es igual. La secante del ángulo θ es la inversa del coseno. Por lo tanto, si ustedes saben el coseno, la secante sería la inversa. Por lo tanto, sería 25 entre 7. Veamos a qué es igual la cotangente del ángulo θ. Vendría a ser la inversa de la tangente. Por lo que si ustedes ya calcularon la tangente, básicamente sería la inversa. Es decir, sería 7 sobre 24. Y de la misma forma para el ángulo alfa. La cosecante del ángulo alfa, como hemos repetido anteriormente, sería la inversa del seno. En este caso sería igual a 25 entre 7. La secante del ángulo alfa sería la inversa del coseno, es decir, 25 entre 24. Y la cotangente del ángulo alfa sería la inversa de la tangente, es decir, 24 entre 7. Como pueden ver, todo se basa en el SOHCAHTOA, que es lo que ustedes deben de memorizar. También deben de memorizar que la cosecante es la inversa del seno, que la secante es la inversa del coseno, y que la cotangente es la inversa de la tangente. Es decir, la cosecante de alfa, en este caso sería la inversa del seno, es decir, sería 1 dividido entre el seno del ángulo alfa. Si ustedes desarrollan esto, básicamente tendrían este valor numérico. La secante de alfa es la inversa del coseno, es decir, sería 1 sobre coseno del ángulo alfa, y la cotangente del ángulo alfa sería la inversa de la tangente, es decir, 1 sobre la tangente del ángulo alfa. Es muy importante que ustedes también sepan que la tangente es equivalente al seno de alfa entre el coseno de alfa. Y eso lo pueden deducir fácilmente. Si se dan cuenta, tangente de alfa, acá tienen seno
y tienen el coseno, ya tienen sus valores numéricos. Entonces si ustedes dividen 7 entre 25 entre 24 entre 25, van a tener esta respuesta. Por lo que podemos afirmar que la tangente de alfa es igual a seno de este ángulo alfa entre el coseno del ángulo alfa. Y la cotangente del ángulo alfa sería igual al coseno entre el seno. Esto es algo que ustedes deben de memorizar porque les va a ayudar bastante para las diferentes resoluciones de los diferentes ejercicios. Básicamente, si ustedes memorizan SOHCAHTOA y estos pequeños detalles de la inversa de la cosecante, de la secante y de la cotangente, y estos pequeños otros detalles, entonces prácticamente ustedes habrán dominado todo lo referente a las razones trigonométricas. Que Dios los bendiga.